Josué, capítulo 24. Josué es un libro en el cual es muy inspirador para su vida y para mi vida, amén. Porque el Señor, como le dijo a Josué, estaré contigo y no te abandonaré. Solamente que le dijo, esfuérzate y sé valiente, amén. Y aquí estamos los valientes del Señor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, venimos ante tu presencia para alabarte y bendecirte, Señor. Gracias por esta palabra fiel y verdadera. Queremos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que podamos tomar esta palabra, Señor, con temor y temblor delante de ti, porque tú quieres un pueblo que sepa que tú estás en control de cada una de nuestras decisiones, que siempre vas a estar en medio de nosotros y nos vas a levantar con poder y gloria, porque esa es tu voluntad. Y el que ama a nuestra alma es el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. La determinación. Eso es la palabra que el Señor ha puesto en esta hora para usted y para mí. Amén. Qué hermoso es, porque si usted habla de un Josué, hablamos de un hombre que estuvo a la par de Moisés y que no se apartó de él. Que si Moisés iba a orar, allá estaba él a un lado, tal vez no de él, pero estaba al final del monte esperando a un Moisés, recibiendo instrucciones y oyendo y viendo el ejemplo de quién era Jehová Dios para su vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y viene acá y viene y le empieza a dar ese discurso porque ya iba a fallecer. Y les dice, les empieza a recordar de dónde lo sacó el Señor, hacia dónde lo llevó y hasta dónde quiere que nosotros estemos. Amén. Porque eso es bien lindo. Dios nos sacó a nosotros de Egipto. Nos tiene en un lugar, pero hasta dónde quiere que nosotros nos dirigamos es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Les recordó que cuando vivían en Egipto, vivían siendo esclavos. Es que qué tremendo, hermano. A nosotros se nos olvida que éramos esclavos del mundo. Que el mundo lo que decía y nosotros queríamos hacer por querer hacer sentir bien nuestra alma, pero ahora Dios nos recuerda que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, amén. Y dice su palabra que Él les empieza a decir cuando se recuerden, cuando Dios los sacó con poder y gloria, las plagas que hubieron y toda infinidad de cosas, pero que ellos clamaron al Señor y el Señor les ayudó, así como le ayuda a usted y a mí, amén. Y dice que le recordó absolutamente todo. Y yo me recuerdo en Números 13, cuando cuando Moisés dijo, voy a mandar 12 espías, porque el Señor se lo había dicho. Y en esos 12 espías regresaron con buenas noticias, pero regresaron muchos llorando. Porque pensamos muchas veces que cuando vamos a conquistar nuestra bendición, ellos tenían una tierra prometida que poseer, pero había que conquistarla. Y muchos de nosotros queremos nuestras promesas, pero no las queremos conquistar. Solamente las queremos obtener y que bajen del Señor, e incluso que lleguen a mi cama acostada, porque pues sí, ahí el Señor es bueno. Y Él es bueno, es verdad, pero quiere ver su esfuerzo y el mío. Amén. Y dice que llegaron días llorando, diciendo, sí, las uvas son grandes, hay una tierra que de verdad fluye leche y miel, es una tierra muy bendecida. Pero ahí hay gigantes que nos van a comer. Y solo 2 recibieron la visión de Dios. Y Dios quiere que usted y yo seamos determinados y recibamos la visión de Él. Y dijeron, no importa que hayan gigantes, no importa lo que venga, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué y Caleb le inyectaron energía al pueblo porque ellos sabían quién era su Dios. Y cuando usted y yo conocemos quién es nuestro Dios, no importa lo que venga, no importa la tempestad que, mire, si es que hasta un tsunami puede venir, pero si Dios quiere lo levanta, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, cuando usted y yo le creemos a Él, amén. Y entonces les dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Y eso es lo que nos está faltando a muchos de nosotros, la integridad delante del Señor.
y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amada iglesia, ¿por qué el Señor dice la determinación? Porque Él necesita un pueblo que en este año se defina o con Dios o sin Dios. Porque no podemos seguir jugando al evangelio, al cristianismo, el cual no está en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo está en mi vida, Él me va a decir, esto está mal lo que estás haciendo, y yo voy a hacer caso a ese Espíritu Santo, porque Él va a interceder por mí con gemidos indecibles. Y déjeme decirle que yo he entendido esa porción de la palabra, porque muchas veces usted puede orar y palabras, qué bonito como oran la hermana y qué precioso como fluyen esas palabras, pero jamás se va a comparar a lo que el Espíritu Santo gime por nosotros. Cuando Él habla en lenguas, sabe, el enemigo no sabe que está hablando, pero Dios está dando instrucciones a su alma y a mi alma para que nos afirmemos en Él y entendamos que el Dios Todopoderoso tiene un plan completo para mí. Probablemente yo digo, no sé, que yo esto ya va a ser y yo lo voy a obtener. Gloria a Dios por la confianza que tiene usted en mí. Pero si usted y yo aprendemos a confiar en el Señor, le aseguro que va a llegar más pronto que sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él en este año contra todo pronóstico. Y estaban en Hechos 4:31 y dice que los reunió, porque mire qué precioso es mi Señor. Empezó su ministerio lleno del Espíritu Santo cuando se bautizó en el Jordán. Y terminó su ministerio diciéndole a sus discípulos, vendrá uno que va a llenarlos a cada uno de ustedes. Y ese es nuestro Señor, el que esta noche le dice a usted y a mí, hazte amigo del Espíritu Santo. Recuerda quién es Él en cada una de nuestras vidas para que usted y yo podamos obtener esas victorias. Amén. Y dice, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, podemos ver un Pedro que, aunque era temeroso, aunque era enojado, porque Pedro era enojado, y a veces le digo al Señor, bueno, a mí se me sale el Pedro a veces por muchos lados, Señor. Porque cuando llegaron a capturar al Señor, Él le quitó la oreja a Malco. Estaba molesto porque iban a apresar a su amo, al que le había dado todo. Pero el Señor tomó esa oreja y la pegó para decirlo a usted y a mí, no es con tu fuerza, sino es con lo que yo tengo preparado para cada uno de ustedes. Amén. Y el Señor llega en este momento, y cuando vemos a un Pedro en el cual empezó a hablar su palabra con denuedo, y podemos ver 3,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, que aceptaron al Señor. ¿Y cuál fue el discurso de Pedro? No fue decirle, el rey vino del cielo y descendió. Él no dijo eso. ¿Sabe cuál fue su discurso? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe? Eso es lo que Dios necesita para cada uno de nosotros. Que podamos entender que hay necesidad más en mi vida de arrepentirme de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan de usted y de mí. Porque usted tiene las suyas y yo tengo las mías. Y Dios las conoce. Y muchas veces yo digo, no, Señor, pero sí, esto es un poquito, Señor. Si yo solo le contesté, pero no, es pecado. Porque Dios quiere que usted y yo seamos no de doble ánimo, sino que seamos constantes en todo lo que nosotros hacemos. Y Josué les dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes. Ya leímos el versículo, lo voy a parafrasear. Yo no sé si ustedes quieren seguir a los dioses de los amorreos o quieren seguir a quien ustedes les dé la gana. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa determinación es la que Dios quiere en este año para su vida y para mi vida. Que decidamos que yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Esta casa que es del Señor. Mire, ahora escuchaba algo que mi esposo escucha palabra, y a veces yo estoy, pero no puedo dormir porque estoy escuchando todo lo que él siento. Yo escuchaba algo que él pasaba por ahí y le dijo, muchas veces el pueblo, usted y yo, queremos que los de alabanza están a la presencia del Señor. La obligación de ellos no es meternos a la presencia del Señor. La obligación de ellos es amar, honrar y bendecir a Dios sobre todas las cosas. Y esa presencia va a bajar y va a ser rociada en el pueblo.
Pero si usted y yo no buscamos la presencia de Dios, por más que ellos vengan, se santifiquen, oren, que espero que lo hagan, amén, no van a poder entrar a la presencia de Dios, cada uno de nosotros. Y es necesario que entendamos que a Dios merece la honra, la gloria y la alabanza de parte de su vida y de mi vida, amén. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser en nuestra vida constante. No solo hoy lo recibí y mañana puedo hacer lo que le da mi gana. Eso no es. La llenura del Espíritu Santo tiene que ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en mi vida. ¿Por qué? Porque probablemente hoy gané una victoria, una batalla y gloria a Dios, aleluya, bajé ese milagro y Dios se glorificó en mí, pero mañana comienza un nuevo caminar. Un carro, si no le ponemos suficiente gasolina, a veces quizás ni va a arrancar porque no tiene gasolina. Y se arranca y nos va a llevar quizás a la cuadra. Así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y perdón la comparación, pero es para que usted y yo lo entendamos. Si usted y yo no nos llenamos del Espíritu Santo, no vamos a poder avanzar. Y Dios quiere que empecemos a avanzar, a pelear esas batallas, a vencer esos gigantes que se levantan en contra de nuestra vida. Porque Josué dijo, yo y mi casa, él procuraba que su casa estuviera llena de la presencia de Dios. Y que en su casa se pudieran formar hombres y mujeres que alabaran y bendijeran el nombre de Dios. Déjeme decirle que a veces el corazón de uno se llena de una forma muy tan especial. Porque a veces uno dice, quizás yo no estoy haciendo un buen trabajo en mi casa, pero se da cuenta con pequeñas conversaciones que está haciendo un buen trabajo en su casa y que Dios está glorificando en su vida. Sansón venía y él dijo, tienen que ser apartados porque va a ser nazareo y porque esto y porque lo otro, pero no el niño. Quería a las mujeres prohibidas, no quería a las mujeres de su casa, las mujeres de que estuvieran bajo la cobertura del Señor. No, yo quería una filistea porque esa era la mejor. Y el Espíritu Santo venía sobre Sansón cuando fuera necesario y él tenía fuerza, no Sansón, sino que el Espíritu Santo en él. Y muchas veces nosotros queremos ser como Sansón, pero déjeme decirle que el final de Sansón fue la muerte. Terminó sin ojos, terminó sin nada. ¿Por qué? Porque solo esperaba que viniera por momentos y pudiera defender a un pueblo y pudiera defender su vida. Pero en este año Dios quiere que el Espíritu Santo no sea como llegaba como Sansón, sino que sea que siempre esté determinado a que el Espíritu Santo va a estar en mi vida y no voy a dejar de hablar lo que he vivido, lo que he oído, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Debemos de saber que el Espíritu Santo es una persona en su vida y en mi vida que está a cada momento de nosotros. Amén. El Espíritu Santo nos determina a ser hombres y mujeres que tengamos convicción propia. Es que, hermanos, qué tremendo. ¿Usted cree que los ejemplos que Dios nos ha dejado en su palabra es solamente para medio escuchar? No, es para tomar ejemplos, para poder decir, es que antes no habían discotecas. Es que antes no había esto, pero habían unos peligros que estaban en ese momento. Claro que ahora las cosas han mejorado y la perdición está más al filo de que usted la quiera tomar. Y déjeme decirle que usted va a decir, no, pero si no es malo una bailadita. Todo aquello que nos separe de Dios es malo. Amén. Porque usted no puede venir a alabar a Dios y bendecir a Dios y estar haciendo lo que a mí se me dé mi gana, porque pues déjeme darle esa mala noticia. Si hay alguien que lo ve y lo ve mejor que papá y mamá, y él está notando lo que usted y yo estamos haciendo, y un día nos va a hacer o demandado o revelado de qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. En Daniel 3:25, vamos al libro de Daniel, se lo voy a leer. A mí ya se me perdió Daniel en gran manera. Santo Dios. Ya lo encontré. Daniel 3, capítulo 25, versículo 25. Dice que el rey Nabucodonosor dijo y dio edicto, ¿verdad?
Pero habían 3 jóvenes ahí que son Mesad en el versículo 20, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Cedrac, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, y la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor, dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Sabe que cuando usted y yo nos hemos determinado a que no importa que me vayan a meter como esos 3 jóvenes, eran jóvenes, hermano, y los metieron a ese horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer lo que el rey Nabucodonosor decía, porque antes de honrar a un rey iban a honrar al Dios Todopoderoso que vive en los cielos y en la tierra. Jehová es más importante que su vida y que mi vida, y Él nos puede librar si a Él le place, porque eso fue la declaración que estos jóvenes hicieron. No importa que nos metan al horno de fuego. Si Jehová quiere salvarnos, Él nos va a salvar. Pero si no, también Él sigue siendo Dios. Pero a Él, al ver la determinación de estos jóvenes, dijo: voy con ellos. Y estaban ahí como que estaban en el Cerro Verde. Esa frescura y el fuego ardiendo, porque ese es nuestro Dios. Cuando determinamos servirle a Él, cuando determinamos que las corrientes del río no nos van a llevar, que es más importante el Señor sobre todas las cosas. Y el propio Daniel, amada iglesia, cuando hubo el edicto del rey, que solamente a esa imagen tenían que adorar, él dijo: yo no voy a adorar esa imagen. ¿Y sabe qué? No se encerró y dijo así como nosotros: no voy a adorar esa imagen, pero Señor, aquí escondidito. Pero tú conoces, Señor, que yo estoy orándote a ti aquí escondidito. No, Él abrió las ventanas, porque no le importaba quién lo viera. Lo que le importaba era estar en comunión con Dios. Y eso es lo más importante este año y toda la vida para cada uno de nosotros. Si quiere obtener las bendiciones de Dios, tenemos que estar firmes y determinados que nada ni nadie nos va a apartar de la perfecta voluntad del Señor. Amén. Daniel, vamos a tener que meter al foso con los leones. Pues, ¿verdad? Que me metan. ¿Y sabe qué? Los leones no le hicieron absolutamente nada, porque Dios, aunque el león se levante a querernos crujir y a querernos amedrentar, Él va a tapar la boca de esos leones y va a levantar nuestra vida con poder y gloria para que Él sea el único que merezca todo lo mejor de cada uno de nosotros. Porque no es solamente obedecer a media, es obedecer con un corazón dispuesto para alabar y bendecir al Señor. Y cuando llegó el rey, allí estaba también Daniel dándose aire, ¿verdad? Hueliendo mal, porque quizás de hueler, si usted, cuando íbamos al zoológico, pobre león, no lo bañaban. ¿Y quién se va a atrever a bañarlo? Yo no me atrevería. Apestan, huelen mal. Pero allí estaba Daniel, adorando y bendiciendo a nuestro Señor. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Amén. Pablo y Silas fueron encarcelados y dice que le pusieron cepos y les amarraron sus manos y lo metieron a la cárcel de más adentro. Y no estuvieron diciendo: ay, por culpa del Señor, miren lo que estoy sufriendo, miren cómo me tienen. No, hermanos, ustedes saben la historia y por eso no se la busco en la palabra. Porque dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban cánticos. Probablemente estaban diciendo: el poderoso de Israel. No sé qué alabanza, porque no sabemos cuáles cantaron. Pero en medio de mi dificultad, en medio de mi proceso, yo voy a alabar y bendecir al Señor. Porque el más importante en mi vida es Él. Nadie más merece
ese amor tan grande que usted y yo podemos tener. Nadie ha dado su vida por usted y por mí más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que tomemos la determinación de seguir a Dios o seguir al mundo. Es fácil. No tiene más opciones más que solamente una. Si sigo a Dios, sé que van a haber momentos difíciles, sé que van a haber momentos de opresión, va a haber momentos de escasez, va a haber momentos de todo, pero en medio de esos momentos Dios está con usted y está conmigo y no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Aunque todo el mundo quiera hacer injusticia, quiera hablar de usted como se le plazca, Dios va a levantar bandera y va a hacer usted una mujer y un hombre de Dios que Dios se va a glorificar. Mientras nosotros no exijamos lo que no debemos de exigir, porque a Dios no le podemos exigir. Podemos decirle: Señor, ayúdame, y Él nos va a ayudar. Cualquiera que sea su bendición, Dios está en control de su vida. Así que esta noche Dios quiere que usted y yo tomemos determinaciones. Esas determinaciones que nos van a llevar a ver ese camino de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Probablemente pasamos un 2025 que nos levantábamos, nos caíamos, nos levantábamos, nos caíamos, pero ahora busquemos un solo, que es seguir al Señor sobre todas las cosas. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar.